Buenas tardes, en breves estaremos comenzando con la charla del día de hoy. Es un gusto encontrarnos aquí nuevamente en este ciclo de los lunes, hoy último lunes de abril, y nada menos que con dos speakers muy especiales, dos pesos pesados, y no estoy haciendo ninguna referencia a su nuevo aspecto, post-cuarentena. Me refiero a dos profesionales de alto nivel que forman parte del Proyecto Aurora, como son Julio Valderrama y Mateo Martínez. Entre ambos podríamos afirmar sin equivocarnos que son los creadores, o como les gusta presentarse, los que han ayudado a diseñar e implementar la mayoría de los ESIRT y SOC de la región. Como hay mucho material para compartir hoy, no quiero ocupar más tiempo y prefiero que cada uno se presente. Solo quiero recordarles a los participantes que se está transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, y que se subirá la grabación y el material que permitan los expositores subir en el transcurso de la semana. Las preguntas, si les parece, pueden enviarlas a través del chat, como se hizo el lunes pasado, mientras se desarrolla la charla, y al final podrán ser tratadas tanto por Julio o Mateo. Si quieren, identifiquen a quién va dirigida, o si es para ambos, de manera de poder clasificarlas. Bien, Julio, Mateo, gracias por estar compartiendo con nosotros esta tardecita lluviosa, al menos en Buenos Aires. Les doy el pase y al final nos encontramos para algunos avisos y recordatorios. Gracias, Mariela, por la presentación. Buenas tardes a todos. Tal como dice Mariela, hoy vamos a hablar un poco con Julio de temas de SOC y CECIRT en particular, ¿no? Y más que nada planteando un poco las problemáticas que tenemos hoy en día con lo que es COVID y cómo llevarlo adelante. Espero que estén viendo mi pantalla, pero es un poco la situación que se repite en muchos de todos nosotros, ¿no? O sea, el día a día laboral, ya sea que tuviéramos experiencia en home office o no, hoy cambió, ¿no? Está la familia entera en el hogar, con lo cual el paradigma cambia totalmente, ¿no? No era lo mismo un home office en silencio en la casa que lo que es ahora. Y bueno, para los que trabajaban en sitio hay muchos de los cambios. Así que la idea es hacer un breve recorrido en lo que es el SOC, en lo que es un SOC hoy y los problemas por COVID-19, ver algunas herramientas que pueden ser interesantes de incorporar y las que estamos incorporando nosotros y que nos gusta transmitir un poco ese conocimiento. Y después ver un poco la misma perspectiva de lo que es el centro de respuesta a incidentes, ¿no? También un poquito de los desafíos, puntos a considerar para que quienes estén implementándolo o quienes estén buscando mejorar las capacidades del centro de respuesta a incidentes. Así que bueno, de cara a lo que es un SOC en tiempos de COVID, ¿no? Y cuáles fueron un poco los desafíos principales con los que nos encontramos. Por un lado, el equipo 100% remoto, ¿no? Y desde ahí cambia bastante la operativa habitual, en la cual está todo el equipo del SOC tal vez operando conjunto. A ver, y entonces esa interacción que había en el día a día de un SOC, en la cual los problemas se podían repetir entre clientes o entre filiales, o un poco dependiendo del alcance que tenga el SOC como centro de operaciones de seguridad, donde, bueno, ahí hay bastante para mejorar. Después, esto que planteamos, ¿no? De las fotos de los hijos en la casa, y que tanto en las videollamadas aparecen por detrás, o que se suben a uno a preguntarle cosas, es parte del día a día de muchos de nosotros, con lo cual hay que adaptarse un poco a ese trabajo, más también las responsabilidades del día a día hogareño que también cambian, ¿no? Antes la persona, el operador de SOC, el analista de SOC, podía estar concentrado sus 8 horas con los monitores, con las herramientas de gestión. Hoy tal vez no tenga todo ese foco. Digo, tiene que hacer actividades también de la casa, atender diferentes actividades, estar atento a las noticias de cómo avanza, ¿no? Todo el virus y demás. Así que hay una diferencia interesante de contexto y del foco que se puede tener, que en estos centros de operaciones, de monitoreo, de detección, es muy importante ese foco, ¿no? Es muy importante estar atento a alertas, atento a diferentes eventos que hoy son inmediatos, ¿no? Entonces, hay muchas actividades que quedan automatizadas hoy por las tecnologías, otras requieren realmente esa intervención manual, y es un poco el rol ese del operador de mantenimiento que necesita ese foco. Después, muchos de los proyectos de implementación que quedan demorados, ¿no? Tanto por proveedores que nos estuvieran acompañando en implementaciones o en implementaciones de clientes, en muchos casos postergados, en muchos casos proveedores que no están operando, por suerte son la minoría, pero hay casos de proyectos
hardware que quedó en el camino y no puede importarse. Nada, múltiples temas que van haciendo que también esta situación sea más compleja, además de la complejidad del confinamiento. Obviamente los estados de contingencia, ¿no? Digo, desde los proveedores más grandes a nivel internacional, proveedores de servicios en Internet, disparando sus planes de contingencia. Bien, en muchos casos es que las personas trabajan remoto, pero igual le dispara esos planes y ha sido un cambio en la operativa que también en muchos casos impacta el servicio e impacta en la performance. Después, las prioridades de los clientes, ¿no? Y los puntos de atención. La cantidad de venta de cámaras web y de laptops a nivel internacional se disparó. Eso es que mucha gente que no tenía ese acceso remoto hoy lo está teniendo y trabajando en forma remota, con lo cual en muchos casos y en muchos de los clientes hay un interés muy fuerte ahora de cómo proteger esos equipos que tal vez salieron en cuestión de días, sin la imagen corporativa, sin los controles de ciberseguridad, o directamente en organizaciones donde no estaban preparados para el trabajo remoto. Más allá de que a nivel de usabilidad sí, o sea, podían conectarse a una VPN o publicar un servicio y acceder en forma remota, pero ese dispositivo no estaba preparado. Y de cara a lo que era el SOC, en muchos casos pasa que había un monitoreo, no sé, del Active Directory o un montón de soluciones que trabajaban localmente, ¿no? Escaneo de vulnerabilidad de las máquinas. Hay muchas soluciones que estaban pensadas para el ámbito corporativo en un ambiente accesible desde los servidores. En estos accesos hoy remotos, en algunos pueden acceder, en otros no, y se pierde un poco ese monitoreo y control que teníamos de forma habitual y que era parte de las actividades del día a día. Así que, y a esto le sumamos que los clientes o los involucrados cambien las prioridades, ¿no? Hoy es darle acceso a las personas que tienen que ejecutar su trabajo. Y ahí también la criticidad que tienen los diferentes temas y los proyectos que fueron postergándose. ¿Bien? Y después, bueno, herramientas que se han sumado, herramientas que no se tenía experiencia, tecnologías nuevas que no estaban incorporadas dentro del catálogo de servicios o que no estaban dentro de un acuerdo de servicios con proveedores. Así que hay todo un contexto que cambia lo que es el SOC. Pero bueno, vayamos un poco ahora a algunos temas de comparativo entre lo que era el SOC propio y el SOC tercerizado, que ha sido siempre un tema de discusión o de debate o de análisis en las organizaciones. ¿Qué es más conveniente? ¿Tener un SOC con un equipo interno, con un equipo de personas interno, o tercerizar el servicio? Y ahí las organizaciones han optado por uno u otro camino a lo largo del tiempo. Tal vez lo que cambia ahora es que la discusión es diferente, ¿no? O sea, en cualquiera de los dos casos, sea interno o remoto, o tercerizado, va a ser remoto, ¿no? La ejecución. Con lo cual, el si es remoto o no, deja de ser una de las cuestiones a evaluar, y ahora es con personal interno o tercerizado, pero van a ser en forma remota. Entonces, nosotros en general tratamos de acompañar un poco en esas decisiones, bien, viendo las ventajas y desventajas del SOC propio, ¿no? Donde obviamente hay un aprovechamiento de las personas, de las tecnologías, del equipamiento, del data center, de toda la infraestructura que se ha ido invirtiendo en el correr de los años, que hacen a la madurez de la organización. ¿Bien? Obviamente, al tener un conocimiento de la organización, se tiene también un entendimiento de la cultura organizacional, se conocen las prioridades del momento, que a veces son cambiantes. ¿Bien? Se puede tener un entendimiento también clave de los procesos, bien, y áreas críticas de la organización. Bien, a veces cuando es un software tercerizado, puede llegar un ticket, ¿no? Y un área, pero tal vez esa área está clasificada como no tan crítica o no fue exacto el proceso ese, y hay ajustes que hay que hacer que cuando esto es interno se tiene un entendimiento igual nativo de estos temas, ¿no? Obviamente se conocen los riesgos, se conoce las expectativas del negocio, los beneficios esperados, ¿bien? Y tiempos de respuesta que a veces surgen de la interna que a veces es difícil verlos desde afuera, ¿bien? Es fácil esa integración, esa comunicación con diferentes áreas cuando hay que interactuar y trabajar en conjunto, ¿bien? Y algunas ventajas son justamente a veces los tiempos de implementación, que pueden ser más lentos, porque es una tecnología nueva que hay que incorporar, ¿bien? O procesos nuevos que hay que incorporar, gestionar ese cambio, hacer ese trabajo, ¿no? de gestión de los cambios y resistencia a esos cambios. Y después riesgos que en realidad están en todos lados, pero el riesgo de rotación de personal, ¿bien? Y los costos asociados a entrenamiento, ¿bien? Y educación, y obviamente de las evoluciones de las diferentes tecnologías, ¿no? También está el tema de incorporar nuevos procesos, etcétera. Y bueno,
A veces los tiempos también y los SLAs pueden ser diferentes porque se depende de un tercero. En muchos casos hay un proveedor, hay un tercero que va a tomar acción y más que nada en los SOC que son pensados en la interna, en la ejecución, pero que administran a terceros. Bien, y cuando vamos a un SOC tercerizado, un poco la otra vista de este tema es, se aumentan obviamente las capacidades, es un equipo multidisciplinario que atiende a múltiples clientes, con lo cual conoce más tecnologías, están en contacto con más cantidad de problemas, ¿bien? O no, depende de la organización, pero en general ven diferentes tipos de problemas y se arma un ambiente de colaboración, se reduce la inversión en general, ¿bien? Para lo que son activos, porque a veces se terceriza o se contrata como un área de servicio, ¿bien? Y bueno, todo lo que son tiempos y costos de nuevos proyectos también a veces se logra bajar esos costos. Y bueno, se puede hacer una adquisición rápida de tecnologías o incorporar tecnologías, por más que el equipo interno no tenga el conocimiento. Y bueno, se busca un proveedor con certificaciones, con el conocimiento de esas herramientas y acelera un poco la salida a producción de nuevas herramientas, ¿no? Entonces, la idea es que cada uno pueda hacer estos análisis rápidos. ¿Bien? Nosotros acá simplemente les dejamos las cosas más genéricas, que después obviamente en cada organización esto hay que hacer una bajada a tierra, adaptarlo y bueno, evaluar y hacer un análisis propio, ¿no? Acá simplemente lo que buscábamos era dejarles algunos de los titulares de las comparativas que hay que realizar, ¿no? Y bueno, las ventajas del SOC terciarizado, sí, siempre el tema de contratos es un tema, ¿no? Digo, cuando un SOC es propio, interno, uno puede cambiar un poco más las reglas de juego. Cuando hay un contrato de por medio, las reglas están establecidas, ¿no? Y el alcance está establecido, habría que hacer cambios contractuales cuando uno quiere incorporar nuevos servicios o nuevas actividades, con lo cual a veces puede ser, dependiendo un poco de los contratos, un poco más estático el servicio, ¿bien? Queda una dependencia con proveedores. Esto en muchos países empieza a aparecer esas cláusulas, ¿no? De que no haya un monopolio de proveedores, de que no se tenga, que toda una industria no esté bajo un proveedor que genere un riesgo, ¿no? Esto puede pasar, ¿no? Imagínense toda la banca de un país que sea atendida con un SOC de un solo proveedor y ese proveedor por algún motivo falla, no está disponible, cierra, y bueno, es un impacto muy grande para una vertical, con lo cual empiezan a aparecer regulaciones de ese estilo, ¿no? De, bueno, tengamos cuidado de no tercerizar todos con el mismo proveedor, ¿no? Y bueno, después temas de desconocimiento por la naturaleza de un SOC tercerizado, ¿no? Esto de no conocer a las personas clave, de no conocer los negocios bien o las unidades de negocio más importantes, de no tener exactamente clasificados los incidentes o las áreas que son críticas, los temas que pueden ser críticos por la organización, y eso puede generar a veces alguna discrepancia entre el servicio y las expectativas que tiene el cliente o el involucrado, ¿bien? Que en estos cuadros la idea era mostrarles un poco esa comparativa que siempre es importante a tener. Y bueno, ahí empezar a trabajar ese análisis, ¿no? Operativo y financiero entre las dos modalidades, ¿no? Y buscar obviamente los costos operativos, los costos en formación y en personal, y obviamente los costos en lo que es hardware y licencias de software, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito algunas de las actividades que termina dando el SOC. Y más que nada para determinar el SOC, es un concepto que muchas veces se utiliza y no queda del todo claro. Y en muchas de las conferencias, tanto a Julio como a mí, nos preguntan a veces, bueno, desde cosas básicas, ¿cuál es la diferencia entre el SOC y el CSIRT? Entre CSIRT y el CERT. Hay un montón de conceptos que, bueno, la idea es irlos aclarando y irlos trabajando durante esta sesión, más allá de que para muchos sean temas muy básicos. Bueno, estamos hablando de operaciones, ¿no? Entonces, acá aparecen los tres niveles. Hay un poco en la flecha, o lo que intentó hacer una flecha ahí arriba, aparecen como los tres grandes niveles, ¿no? Decir, bueno, podemos tener un SOC que sea solamente para monitoreo y detección. Entonces vamos a estar analizando las herramientas, detectando anomalías y generando esos, o a través de dashboard o a través de alertas, esa detección, bien, y generación de alertas. En otros casos podemos trabajar en no solo monitoreo, la detección, sino el análisis, bien, y gestión de incidentes, y aquí a veces se mezcla un poco con la actividad de respuesta a incidentes, con lo cual acá hay eventos que son del día a día operacional, que es más que nada lo que va a estar atendiendo el SOC, pero cuando hay un incidente ahí la idea es o trabajarlo como una parte del servicio o crear algo especializado, como es el CSIRT, que ahora Julio les va a hablar un poco más de ese tema. Y después, el tercer nivel, el que está más a la derecha, es el de servicios gestionados, es básicamente un SOC que a su vez se hace cargo de la gestión, ¿bien? Que no es lo nativo del SOC, ¿bien? Busca justamente separarse un poco de la operativa habitual, pero bueno, son los tres sabores que hoy se ven en el mercado
desde decir, bueno, solamente el SOC se encarga de monitoreo y detección, hasta toma control full de las operaciones, ¿bien? Entonces la idea, si hacemos un catálogo de servicios, ¿bien? Vamos a entrar más que nada en lo que aparece acá, el punto 6 en general, ¿no? Lo que son tareas de administración, bien, temas de autorización de entidades, gestión o alertas en el firewall, en el IPS, el IDS, WAF, protección de base de datos, el antivirus. La verdad que empieza a aparecer ahí todas las soluciones y controles que tenemos hoy de seguridad, donde empiezan a aparecer ahí esa gestión o ese monitoreo de alertas. Bien, entonces se busca un servicio que generalmente es 24/7, pero muchas veces no se necesita y puede ser en horarios laborales, entre semana, ir una modalidad diferente de 8x5, 9x5. Eso obviamente es parte o del acuerdo interno de servicio o parte del contrato que se define, ¿no? Después, obviamente, todo lo que es métricas, monitoreo de uptime, monitoreo de performance, etcétera, ahí es donde a veces se mezcla un poco entre el concepto de NOC y SOC, ¿bien? Donde ahí a veces los temas más de la red, de la gestión de la red y más, en realidad termina siendo en el NOC, pero bueno, se empieza a mezclar, también es otro de los términos a veces que se mezcla con el de SOC, quién se encarga, ¿no? Del monitoreo habitual, de performance, de la capacidad de los sistemas, bien, de planificar esa capacidad, de alertar cuando está esa capacidad. Sí, son temas que empiezan a mezclarse y de vuelta. La respuesta final termina siendo un tema contractual, pero como concepto, cuando hablemos de seguridad, estamos hablando del SOC, ¿bien? Cuando estamos hablando de temas específicos de monitoreo de seguridad, pero bueno, en lugares donde no está separado el NOC y el SOC, a veces ese servicio SOC, en esos servicios gestionados, puede tomar un poco ese rol, pero no es exactamente lo que sería la definición de que estamos buscando, ¿bien? Y después, muchos de los servicios SOC están hoy asociados a la tecnología de SIEM, ¿no? O sea, hoy el SOC se quedó muy integrado en lo que es la tecnología de SIEM para gestionar logs, hacer correlación, bien, aplicarle técnicas más modernas, bien, de predicción, de alertas, de ataques, etcétera, con lo cual hay una fuerte interacción y hoy muchos de los servicios de SOC inclusive dependen, ¿no? Y los dashboards son finalmente el SIEM, cuando es un proveedor de servicios, a veces vende el SIEM as a service, ¿no? Ofreciendo la tecnología atrás de un servicio de monitoreo o de gestión, ¿bien? Obviamente el SOC después tiene todo su sistema de escalamiento, ¿bien? Donde ahí la escalación va a ser dependiendo de el nivel técnico de atención que requiera, ¿bien? Va a haber niveles, se puede ahí también, a veces otro concepto que se mezcla muchas veces, el de la mesa de ayuda, que va a ser a veces parte de esta atención que se puede hacer, ¿bien? Y donde va a escalar también, pero va a ser algo específico para eventos de seguridad, donde también va a haber un escalamiento de cara a cada uno de los perfiles específicos, donde ahí a veces se toma también dentro de este SOC propio, se puede llegar a definir, bueno, tener un equipo específico de SOC o que sea un área de operaciones que actúa de SOC y que perfectamente puede sumar especialistas para cada uno de estos temas. Obviamente hay que trabajar todos los niveles de servicio, ¿bien? Y después hay servicios un poco más alternativos del SOC, ahí aparece pruebas de penetración mensuales, ¿bien? O escaneos de vulnerabilidades, muchas veces son servicios que se le empiezan a sumar al SOC, ¿bien? Y obviamente la parte de reportes y dashboard es sin duda una parte central de la actividad, ¿bien? Yo quería contarles un poco de herramientas que hemos estado implementando y que nos han resultado muy útiles y que bien, la mayoría son abiertas o tienen su versión gratuita, que bueno, nos gusta siempre difundirlas por si a alguno le sirve. Digo, sin dudas, LK, ¿no? Lo que es Elasticsearch, Logshot y Ivana, es una herramienta súper valiosa para crear dashboard, análisis, bien, y recolectar eventos como para poder hacer algo a medida. Obviamente requiere trabajo y horas hombre para implementarlo, pero tiene mucho potencial, tiene mucho poder y ha permitido generar dashboards a medida para ciertas organizaciones. Así que queda ahí un poco, para verlo voy a mostrar algunas demos ahora de algunas herramientas, no todas, pero después también, ¿no? OS Query es otra herramienta que hoy para lo que son equipos de DevOps, bien, y para temas en particular de seguridad y compliance, está siendo muy útil, en la cual podemos hacer consultas en los sistemas muy fáciles, bien, como esta, ¿no? Esta es una consulta ahí también que se puede hacer de, bueno, servidores en los que se hizo un root login en la última hora, ¿no? Bueno, con unos comandos bien simples uno puede hacer esas consultas y también después generar o dashboards o alertas, bien,
sobre este tipo de reglas que son también muy simples de implementar con OS Query. Después hay una herramienta que también la venimos trabajando hace varios años, que es Wazoo, ¿bien? Que en realidad es parte de los creadores también de lo que era Alienbolt y demás, plataforma hoy abierta, que bueno, permite realmente darle una seguridad a los endpoints en forma gratuita, en forma abierta, sumando varias tecnologías, ¿no? De las que hoy conocemos, por ejemplo, utilizando casi todas tecnologías, o la mayoría abiertas, ¿no? Gratuitas, para temas de detección de intrusos, para análisis de los logs, para lo que es integridad y monitoreo de integridad, que esto hoy normativas como PCI DSS lo están solicitando, ¿bien? Detección de vulnerabilidades en base a vulnerabilidades conocidas, CVEs, CWS, etc. Y trabajar un poquito esos conceptos de respuesta a incidentes, ¿bien? Y temas de cumplimiento, seguridad en contenedores. Así que una herramienta interesante que la verdad que en muchos lugares no la vemos, en lugares en particular donde a veces el presupuesto realmente es un tema. Son esas soluciones que nos interesa mostrar que tienen dashboards muy maduros, soluciones muy maduras, obviamente requiere un poco de conocimiento de estas soluciones de más bajo nivel para poder implementarlo, pero son realmente herramientas bien poderosas. Después, otra herramienta que de hecho nosotros hoy tenemos incorporada y que estamos motivando un poco también en la región es Hive, ¿no? Acá aparece esos tres soluciones hoy de Hive, MISP y Cortex que empiezan a trabajar muy bien en conjunto, integradas en forma nativa. De Hive una solución para lo que es gestión de incidentes. Aquí hay varias soluciones abiertas que son muy buenas y que de hecho hay muy buenas implementaciones, ¿no? Desde RTIR, que ha sido la más implementada tal vez en su momento, también bajo recomendación del FIRST en su momento, y que hoy la mayor cantidad de CSIRTs y demás están utilizándola para gestionar incidentes de seguridad, pero empieza a tomar mucha fuerza esta herramienta de Hive. Hay otras herramientas muy buenas, ahí no me puede faltar nombrar a Engen de la Universidad Nacional de La Plata, que tienen una herramienta abierta muy buena, que también la puedo recomendar. Y nos gustó presentar de Hive porque es una herramienta que se integra nativamente con MISP, que es otra herramienta que vemos para lo que es indicadores de compromiso. ¿Bien? Y a su vez de Hive tiene la flexibilidad esta de crear templates, de crear templates de los casos, tiene ya unos dashboards nativos bastante interesantes. Y permite trabajar el concepto de los playbooks, ¿no? Que es ese concepto de empezar a trabajar y gestionar los incidentes en todo su ciclo. Desde que, y cuando hablamos de gestionar incidentes o armar estos planes de respuesta a incidentes, no hablamos solamente del momento del incidente y la contención, sino también de todo el proceso, ¿no? Cuando hablamos del ciclo completo de la gestión de incidentes, que hablamos desde trabajar la prevención, ¿bien? De cómo hacer ese trabajo, ¿no? De prevenir, toda la parte de monitoreo, toda la parte después de detección, ¿bien? Y a partir de ahí sí, cuando sucede un incidente, poder trabajar, ¿no? En ese análisis, la contención, la remediación, ¿bien? Y poder cerrar bien la recuperación y restauración del servicio hasta después, bueno, pasar sí por lecciones aprendidas, bien, mejora continua que se puede implementar, bien, y cómo evitar y documentar lo sucedido. Entonces, acá lo interesante con The Hive es esa facilidad que tiene, una herramienta gratuita, abierta, que es posible integrarla. Bien, yo quería mostrarles ahora rápidamente la integración entre The Hive y MISP, ¿no? MISP es una plataforma hoy que tomó mucha fuerza, bien, está mantenida principalmente por el CIRGLU, o sea, el CERT de Luxemburgo, y empieza a ser una herramienta que permite colaborar con indicadores de compromiso. Bien, permite que múltiples instituciones, organizaciones puedan colaborar con datos de malware, por ejemplo, con datos de ataques. Cuando hablamos de indicadores de compromiso son, por ejemplo, direcciones IP maliciosas, el asunto de un correo electrónico de phishing, ¿bien? La IP de origen, el archivo adjunto malicioso. Son todos indicadores que si empezamos a armar esa red colaborativa, ¿bien? Empezamos a ahorrarnos trabajo y podemos automatizar nuestros controles de ciberseguridad con esto. Así que ahí hay bastante para trabajar, hay una herramienta muy potente. Entonces, sobre estas dos herramientas quería hacerles una breve demo. Son herramientas muy valiosas, muy simples de implementar. Bien, de hecho, MISP, si uno entra al proyecto con 2 líneas de comandos, se puede instalar y tener una instancia funcionando. De hecho, tienen también una máquina virtual para el que quiera probar. Bien, y el que esté interesado también le podemos hacer una demostración y demás. Pero yo quería mostrarles ahora una demo rápida de
de estas dos herramientas que creo que pueden ser muy valiosas para este momento, ¿no? En el cual podemos a veces pensar en mejorar. Esto más que nada nos va a permitir, por un lado, entender contexto y después colaborar con terceros, ¿no? Es decir, y se está armando hoy en la región una red interesante, empiezan a aparecer redes por industria, es decir, no sé, hay países donde la banca empieza a instalar esta herramienta y empiezan entre ellos a colaborarse con indicadores de compromiso y dejar atrás lo que viene pasando en Latinoamérica, que hay un WhatsApp en el que están los bancos, por ejemplo, y por ahí se envían indicadores de compromiso, ¿no? Me atacaron de tal IP, recibimos ataques de tal otra IP, nos llegó este malware. Está muy bien, fue una primera fase, no permite automatizar, no permite generar controles de ciberseguridad que nos permitan realmente mejorar los controles, ¿no? Es un trabajo mucho más lento, así la idea es trabajar por ahí. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito una breve demo de las dos herramientas. Y seguimos después viendo alguna más. Permíteme, aprovecho mientras te preparas, que está programado un webinar especial de MIS, así que estén atentos y pueden ampliar esto que va a presentar Mateo en el webinar que está previsto para el 11 de mayo. Bárbaro. Gracias, Mariela. Bueno, hoy me están viendo. Les voy a mostrar primero de Hive y ahora vamos a MIS. Vamos a ir saltando un poco con las dos. Es un ambiente de demo que les queríamos mostrar, bien, básicamente de Hive funcionando y viendo los incidentes. En The Hive, básicamente, vamos a generar los incidentes que nos llegan, ¿no? Y dejar un poco atrás, tal vez, o herramientas más antiguas, o la típica planilla Excel, o planilla de cálculo que utilizamos para ir llevando los incidentes, ¿no? La idea es ir a una herramienta un poco más madura, que nos permita cierta gestión. En otros lugares hay herramientas de ticketing, ¿bien? O sea, herramientas de gestión de incidentes, pero de incidentes de lo que vamos más hacia lo que es ITIL, a incidentes de TI, ¿no? O sea, con lo cual no se adaptan a veces tanto a los workflows que necesitamos. Nosotros la idea, a lo que estamos tratando de apuntar es a un playbook. Les muestro este ejemplo simplemente, donde queremos, por ejemplo, si trabajamos la parte de contención, es decir, bueno, queremos armar un proceso maduro, ¿no? O sea, donde identificamos los sistemas comprometidos, identificamos los datos comprometidos, los servicios que están impactando, y así vamos recorriendo cada servicio. Y esto mismo, como les decía, lo podemos llevar a todo el proceso, más que nada basado en el NIST, ¿no? Es decir, bueno, desde la parte de prevención o preparación, la parte de detección, la parte de análisis, la parte de contención, erradicación y después sí las etapas finales de recuperación y post-incidente. Entonces, esto es un poco lo que buscamos incorporar en The Hive. ¿Y de qué forma? Cuando yo creo un caso en The Hive, ¿bien? Uno selecciona, puede empezar con un caso de cero o puede perfectamente trabajar desde un template, ¿no? Que estos templates, en general vamos a hablar de tener una taxonomía, ¿no? O sea, un idioma común para gestionar los incidentes. Nosotros acá de base mostramos lo que es la taxonomía de CECIRT Américas de la OEA, bien, que nos parece una taxonomía muy práctica, bien, muy pragmática, que muestra los casos más típicos que tenemos de incidentes, bien, y que realmente hoy está publicada también en NIST, en MIST, viene nativa dentro de la lista de taxonomías, con lo cual es una que adoptamos también e integramos con The Hive, donde, por ejemplo, si seleccionamos un caso de malware, nos trae, por ejemplo, ¿no? Ya una clasificación o un título, al menos de una nomenclatura nuestra que podemos definirla, los niveles de severidad, le podemos poner etiquetas, ¿bien? La que queramos, y después una actividad también de definir hasta dónde podemos llegar. Y nos crea unas tareas por defecto. Ahora vamos a ir un poco para ahí. Entonces uno crea básicamente ese caso, ¿bien? Y nos crea un caso donde tenemos la información que pusimos, pero a su vez empiezan a aparecer algunos datos extra que podemos incorporar y algunas tareas automáticas, por ejemplo estas, ¿bien? Nos define 4 tareas que son automáticas, ¿no? Dice, bueno, buscar información de contexto de la pieza de malware, analizar la muestra en un sandbox, informar al proveedor de antivirus, contactar al usuario para solicitar la verificación y limpieza del PC, y uno puede ir armando ahí el playbook completo de actividades, ¿bien? Y empezando a trabajar sobre cada uno de estos temas, ¿no? Donde uno puede decir, bueno, a su vez esto queda asignado automáticamente a personas del equipo, se puede hacer el inicio de la actividad, donde ahí empieza a haber una trazabilidad de cada una de las acciones, similar a los sistemas hoy de tickets, ¿no? Donde uno puede asignar algún tipo de registro y bueno, va quedando toda esa información y después poder cerrarlo, clasificarlo, etc.
hasta acá es un sistema de ticket. A nosotros lo que nos gusta más de Hive, ¿bien? Es esta parte de transformar esto en nuestros playbooks. Y aquí Hive lo que permite son estas case templates, en los cuales podemos editarlos y crear las tareas que nosotros queremos. Entonces, si vamos a malware, ¿bien? Tenemos ahí las tareas y podríamos perfectamente sumar otro tipo de tareas, ¿no? Y hacer algún tipo de análisis, hacer una actividad forense, hacer adquisiciones, ¿bien? Entonces podríamos poner cualquier otro tipo de actividad, no sé, capturar tráfico de red, por ejemplo, ¿no? Y eso lo asignamos a Julio, por ejemplo. Entonces ahora, si nosotros creamos un nuevo ticket, va a tener este tipo de tarea en forma automática. ¿Bien? Entonces es un poco la flexibilidad. Ahora yo creo un caso nuevo del tipo malware. Y ya vamos a tener asignación de esa tarea para Julio, bien, para que haga esta captura de tráfico, por ejemplo. Bien. Después de los temas interesantes, obviamente temas de gestión, donde podemos ver las tareas que tenemos pendientes y todos los dashboards, bien, de nuestros casos, ¿no? Esto es un portal demo, pero no podemos ver, ¿no? Los casos por estatus, por tags, etc. Que esto es nada, para una herramienta gratuita, abierta, es bastante valioso lo que está entregando, por eso también lo recomendamos. Esto se puede exportarse en diferentes formatos y más. Y acá empieza la parte interesante de integración. ¿Bien? Aquí abajo aparecen estas dos integraciones, ¿no? Una integración con MISP y una integración con Cortex. ¿Bien? MISP es la herramienta que ahora les voy a mostrar, ¿bien? Que nos permite gestionar diferentes indicadores de compromiso, y Cortex como un motor que maneja múltiples engines de enriquecimiento de los observables, que ahora vamos un poquito hacia ahí. Entonces, ¿cómo se vería esto? Y ahora voy a MISP después. En las alertas, por ejemplo, se ven diferentes eventos o indicadores de compromiso compartidos por MISP, ¿no? Acá, no sé, ahí estamos conectados a una red de COVID, por ejemplo, y algún caso de phishing, por ejemplo, uno puede hacer este preview en port, ¿bien? Y uno puede ver acá ciertos sitios que pueden ser maliciosos, etc. Y lo interesante de esta integración con MISP es que uno podría tomar estos indicadores de compromiso que vienen de MISP, ¿bien? Y hacerlo un merge con un caso, ¿bien? O importarlo como alguno de los eventos o casos de incidentes que tenemos. En este caso, para mostrarles, voy a hacer un merge, creo que era demo 2 lo que estábamos trabajando, ¿bien? Y le hago un merge en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a importar todos los datos que traía de esta plataforma MISP, que prometo que ahora se los muestro rápido, y como decía Mariela, va a haber una sesión específica para MISP, pero acá ahora me aparecen no solo las tareas de este caso que estábamos trabajando, sino también que aparecen estos observables. Y estos observables son básicamente indicadores de compromiso que me traje de la otra plataforma. Yo podría agregar mis propios observables, ¿bien? Un dominio, un archivo, un mail, un user agent, ¿bien? Y marcarlo como indicadores. Pero yo ahora después, por la integración que tengo con Cortex, podría seleccionarlos y tomar acciones, por ejemplo, ejecutar analizadores. Y eso me permite ejecutar esto contra Shodan, contra un URL scan, ¿bien? O contra virus total. Es un poco el poder de ese motor que nos da Cortex como plataforma. Voy a mostrarles MISP rápido, ¿bien? Para no adelantarme mucho a la sesión próxima dedicada específica a MISP, pero uno aquí puede ver perfectamente diferentes listas de eventos que se están compartiendo hoy, y por ejemplo acá hay uno de Spear Phishing, ¿no? Y uno podría entrar al evento y ver obviamente los indicadores de compromiso, ¿no? También ver, no sé, cantidad de red, hay un URL, pero podrían ser datos de un archivo, a ver si encontramos uno rápido e interesante, pero a ver. A veces hay un análisis a un link externo, ¿no? Donde hay en Abuse, por ejemplo, un resultado. Bien, entonces lo que busca básicamente MISP es no estar todos analizando lo mismo, bien, y enviando las mismas piezas, analizando el mismo malware, sino que son recursos muy valiosos, ¿no? La lista de malware, la lista forense, son recursos especializados, muy costosos de cara a un SOC y de cara a un CSIRT, y que tenemos que optimizarlos, ¿no? Y ahí un poco el proceso de
Teletriage busca eso, ¿no? Entonces, estas herramientas permiten decir, bueno, si ya alguien lo analizó y ya tiene este resultado, aprovechémoslo, ¿no? No empecemos de cero desde acá. Después empiezan a pasar dashboards que son interesantes. Les voy a mostrar un acceso a una plataforma que está manteniendo hoy el Circlub también de cara a lo que es COVID-19, ¿no? En la cual aparecen eventos tanto de actividad maliciosa o de desinformación vinculada a COVID, bien, por ejemplo, a ver si es más rápido, ¿no? Un ataque de algún tipo que está usando o vinculada a COVID, y aquí aparece, ¿no? Actividad, aparece una URL, bien, o múltiples URLs, bien, y también el ya 256 de alguna de las piezas, bien, toda información que podríamos llegar a utilizar, bien, algunos un attachment de cómo funciona, o etcétera, o un análisis como el que veíamos. Pero también hoy están compartiendo también, por ejemplo, datos realmente médicos. A ver si donde van, por ejemplo, bueno, no, a ver si uno de estos. Acá vemos por país, por ejemplo, los casos confirmados, los muertos por país, los recuperados, los activos, y esto permite, a su vez, en el dashboard, que hoy permite realmente, es mucho más flexible de lo que eran las versiones anteriores, generar gráficos, ¿bien? De los resultados, ¿no? Que estamos obteniendo en la plataforma. Entonces es una forma más de tener contexto y de estar integrados en el mercado, ¿bien? Y a lo que está pasando en el contexto mundial. Y como ven, ya no solamente ciberseguridad, sino que podría ser también para temas médicos, como este caso que les estoy mostrando. ¿Bien? Nada, vamos a hacer una sesión específica para lo que es MISP, así que no quiero salirme tanto del foco ahora. Ahora, siguiendo las herramientas que son interesantes de incorporar y que a veces quedan abandonadas, más allá de que son herramientas muy valiosas, ¿no? O sea, cuando hablamos de WAF, obviamente en los grandes clientes, en las grandes instituciones, es fácil o relativamente fácil ir por una solución comercial, pero en otros es más complejo y a veces queda con algo que, bueno, no tenemos WAF. Y bueno, aparecen soluciones abiertas interesantes, ¿no? Ahí Mod Security, que tiene una versión community, obviamente, que mantiene Trustwave, que está disponible, es abierta, y que a su vez OWASP mantiene el proyecto abierto. OWASP no mantiene lo que es el Core Rules, que es una regla, un set de reglas, ¿bien? Para Mod Security, justamente protegiendo principalmente lo que es el OWASP Top 10, ¿no? Pero también con otro tipo de reglas. Hace un nivel al menos aceptable de protección. Después herramientas más conocidas, ¿no? Suricata, Snort, etcétera, que nos permiten también tener soluciones de detección de intrusos en la red, y muchas veces, tal vez para perímetro estamos cubiertos, pero después en la red interna no estamos haciendo detección de intrusos, así que son herramientas tal vez a considerar y empezar a sumar en los equipos, ¿no? Esto realmente, para lo que es el SOC, es muy importante tener información, ¿no? Muchas veces se espera un estilo de magia del SOC y no las puede tener, ¿no? O sea, el SOC va a detectar y va a poder monitorear y correlacionar los eventos que lleguen al SOC. Si hay cosas que no se están viendo, porque no hay sensores, porque no hay capacidad de detectarlo, porque nuestros sistemas no son capaces de monitorearlo, esa información no se va a ver en el SOC, salvo cuando ya haya llegado un momento en el cual tal vez sea tarde. Así que mientras más niveles de sensores podemos tener, mejor. Nosotros en esta presentación quería mostrarles algunas herramientas que hoy estamos implementando abiertas, que nos han sido muy útiles, y bueno, está bueno que todo el mundo las tenga presentes. Después obviamente hay soluciones comerciales también muy buenas, que también cada uno verá si puede implementarlo. Julio, lo dejo un poco en tus manos para seguir. Un poco esto era el concepto inicial de SOC. Mateo, muchísimas gracias. La verdad que ahora todos nos vamos a quedar muy intrigados con las nuevas herramientas, ¿no?, que vienen en las próximas, en las próximas webinars. Así que bueno, nos dejaste ahora nos diste un puntapié para después esperar. No pueden faltar al ansioso. de MISP, claro, el específico de MISP y el específico de Hive, no puede faltar nadie ahora. Y no, totalmente. Y para la próxima tampoco. Bueno, continuando un poquito con lo que nos va comentando Mateo, la verdad que fue muy claro y muy concreto la parte de eso. Y para indagar realmente y para avanzar hay muchísimo más. Ahí empezamos a hablar sobre el tema de los equipos de respuesta a incidentes, los clásicos, los centros de respuesta, ¿no? Entonces uno dice, bueno, perfecto, pero
Entonces, ¿qué necesita una organización? Si necesito un SOC o necesito un CECIR o necesito ambos. Las funciones de SOC y las funciones de CECIR son diferentes. Ahí Mateo comentaba un poco cuál es la necesidad y cuál es el objetivo puntual de un SOC y la forma que se puede ir creando desde algo muy pequeño y algo acorde para una compañía y de ahí en adelante con diferentes herramientas y diferentes también metodologías. Con los centros de respuesta pasa exactamente lo mismo. O sea, con los centros de respuesta, una organización quiere formar un equipo para atender a incidentes informáticos y ahí empiezan las preguntas diciendo, bueno, pero conformo un centro de respuesta y qué metodología utilizo o dónde comienzo o cuál es el paper, cuál es un paper de interés. Y hay muchas preguntas y nos llegan preguntas de diferentes tipos, ¿no? Bien, algo para comentar y generalmente cuando a los que están interesados en el tema de CECIR, cuando buscan CECIR van a encontrar un montón de bibliografía y un montón de direcciones y seguramente estos sitios que aparecen acá en la presentación aparecen. ¿Por qué los coloco a ellos? Por un lado está el FARS. El FARS, si ustedes ingresan, van a encontrar que es una asociación donde nuclea todos los centros de respuestas. Y si uno tiene interés particular de ser parte de ellos, entonces uno puede cumplir ciertos requisitos y esos requisitos, o en base a esos requisitos que va cumpliendo, uno después puede presentarse a través de lo que se llama un sponsor, a través de alguien que quiera acompañarlo. En la página del FARS en sí, generalmente hay bastante información, a ver si lo puedo pasar acá. Bien, perfecto. Van a encontrar que donde encuentran directamente casi la mayoría de la información es, por ejemplo, desde la parte de acceder a información de buenas prácticas, o, por ejemplo, para hacer diferentes tipos de grupos de interés, que hay un montón de grupos de interés. Van a encontrar también la parte de discusiones de estándar, acá van a ver todos los working groups que existen. Van a ver también, si uno dice, perfecto, yo necesito comunicarme con un centro de respuesta, por ejemplo, de algún país en particular, una de las cuestiones que pueden ir hacia las consultas directamente para ver si en algún país se encuentra ese centro de respuesta, ¿no? O sea, vamos a ver que a nivel de Latinoamérica hay una gran cantidad de centros, no la totalidad, porque hay muchísimos más que no figuran acá, y también cumplen la función tanto de ser o de SECIR. El ser está más orientado a la parte nacional y los centros de respuesta, dependiendo, hay diferentes híbridos que lo vamos a ir viendo ahora a medida que vayamos avanzando. Volviendo a la parte que les comentaba de centros, van tanto, por un lado, está también el CECIR de las Américas, que el CECIR de las Américas son la mayoría de los centros de respuestas de todo lo que es América. Está orientado netamente a los SER nacionales y no tanto a los SER, por ahí más a la parte de los SER privados. Y después hay diferentes tipos de grupos, ¿no? Hay diferentes tipos de grupos. Y lo que le quería comentar, que hay diferentes tipos de centros de centro de respuesta. En cada región, por ejemplo, tanto en Europa o en la parte de Asia-Pacífico, hay diferentes asociaciones que agrupan, o centros que agrupan, donde en esas direcciones pueden encontrar algunos de los tantos centros que hoy no los voy a abrumar con esta información. Realmente, si necesitan alguna información de algún centro en particular, de algún país, de alguna región, nos avisan, y generalmente tenemos una base de datos dentro de todo bastante actualizada. Dentro de lo que es en nuestro grupo, nuestra ONG, en Proyecto Aurora, nosotros tenemos un centro, tenemos un SOC y un CECIR. En ambos, de luego, se pueden contactar. Ahí van a ver que tienen la línea de contacto, @Proyecto Aurora. En el caso, ya sea para reportar algún incidente sobre la comunidad objetivo que tenemos, también para que en algunos casos, si quieren ser parte de la red regional o a nivel mundial, para la parte de intercambio de indicadores de compromiso, como Mateo bien explicaba, al tener instalado nosotros lo que es el MIS y un montón de herramientas más, nosotros tenemos la capacidad para brindar o intercambiar estos indicadores de compromiso que se van generando por diferentes centros o diferentes acuerdos o asociaciones que tenemos con otros centros, ¿no? O sea que en ese sentido ustedes pueden directamente escribirnos, ya sea tanto al SIC o directamente a info, como ustedes lo consideren. Bien. Cuando hablamos de normativas, hay muchísimas bibliografías, como les comentaba al principio, ya sea desde publicaciones relacionadas, por ejemplo, acá tiene las buenas prácticas de la OEA, que es un documento muy, muy sencillo, está orientado a la creación de centros de respuestas nacionales, pero estos se pueden adaptar
También tenemos de la página de NISA, tenemos, por ejemplo, bibliografía de lo que es de ISO, tenemos un montón de normativas de la parte de SER, de la digo de SER, de la parte del NIS. Hay mucha bibliografía al respecto, pero cada uno lo va a adecuar o lo va a ordenar o organizar de acuerdo a un poco a la comunidad objetivo, el contexto que tiene tanto interno, o sea, hay que ver qué es lo que se quiere monitorear, qué es lo que se quiere atender, qué es lo que se quiere gestionar, y cómo trabajar organizativamente. Sin ir muy en detalle, porque después lo vamos a ver en la parte de conformación de los centros, había creado una presentación que tenía como 90 slides, y bueno, ahora la contamos, así llegamos bien en el tiempo. Vamos a ver algunas actividades, vamos a comentar algunas actividades que son importantes en la orden de crear los centros de respuesta, y en el webinar siguiente vamos a entrar en detalle y en cada particularidad que corresponda. Temas importantes, todas las normativas, me va a decir, bueno, ok, ¿qué es lo que se necesita hacer? ¿Por qué queremos documentar el funcionamiento de las actividades? ¿A quién queremos atender? ¿Cuál es nuestro público objetivo? Por ejemplo, nuestra comunidad objetivo dentro de lo que es Proyecto Aurora son todas aquellas organizaciones asociadas, donde tenemos un convenio, ya sea un acuerdo de colaboración o un convenio particular. Tenemos intercambio de información determinada por, ya sea la parte de educación, por ahí en las fuerzas de seguridad en algunos casos, en otras particularidades tenemos con CECIR, que son CECIR privados de la parte de la industria financiera. En algunos casos, nuestra comunidad objetivo está limitada a lo que ya lo definimos, y también, y en particular, podemos también ampliarla dependiendo del tipo de acuerdo que tengamos. También debemos contar lo que se llama las fuentes de información, o sea, ya sea las locales o las internacionales. Esto viene un poco de la parte de los indicadores de compromiso, entre otras las actividades. El tema del contacto con otros centros es la parte más rica, o sea, es el tema de intercambiar ese tipo de información, porque en realidad nosotros, simplemente es por ser centro o por solamente que con el título de CECIR, no hacemos absolutamente nada si no tenemos un trabajo en equipo y un trabajo de colaboración en equipo, ¿no? Por ejemplo, si está ocurriendo algo en un proveedor, vamos a un proveedor regional, y nos comunica esa información, nosotros por ahí podemos trabajar y podemos, de acuerdo a la información, o requerir información, o esa información brindar a otro centro de respuesta que podrían estar afectados o que la comunidad objetiva sea alcanzada. Este tema de conectarnos con los otros centros de respuesta es muy importante. Hacen centros de respuesta privados o públicos, cualquiera de ellos realmente es muy importante. También centralizar toda la información, o sea, tener toda la información centralizada en los sistemas propios, o sea, de tener directamente la información para saber qué es lo que está pasando, generar nuestros propios indicadores de compromiso y también nuestras fuentes de información. Ver cómo establecer las cuestiones de respuesta ante las diferentes tipos de amenazas. Hay una gran cantidad de actividades previas, que la vamos a ir viendo después en el webinar más avanzado, donde vamos a ir tratando diferentes esquemas de respuesta ante amenazas en el ciber, ¿no? Temas que nos piden siempre dentro de la constitución de los centros es, por un lado, es la misión, la visión y los valores. De ahí surge el alcance de lo que es el centro, el apoyo financiero, realmente cómo la organización va a estar funcionando, cuál es el apoyo que se va a tener de la alta dirección, o por lo menos de la gerencia, dependiendo de cada organización. ¿Cuáles serían los servicios principales? ¿Y cuáles serían los servicios secundarios? O sea, ¿cuáles los procesos principales, ¿no? Por ejemplo, el mismo nombre lo dice, es gestionar los incidentes. Incidentes informáticos. ¿De quién? La pregunta va a ser de quién, cuándo, cómo. Y hay un montón de otras preguntas que se nos van surgiendo a medida que vayamos avanzando. Hay un tema no menor y que es importante, el tema de la documentación, lo que se llama la información documentada, disponer todo tipo de políticas de carácter obligatorias, los procedimientos y los procesos bien definidos, para que el operador o cualquier rol que tenga dentro del centro sepa cómo monitorear y cómo manejarse en cada instancia que lo requiera. Diferentes tipos de guías, aparte de todos los diferentes tipos de contactos, y sobre todo hacer pruebas, los simulacros. Los simulacros, como comentaba por ahí en otro webinar, siempre es mejorar, ver cómo funciona, colocarse objetivos concretos, tangibles, ver si dentro de los tiempos realmente hay tiempo de respuesta, si se cumplen los objetivos que se han delineado, y a partir de ahí hacer las diferentes tipos de mejoras correspondientes, ¿no? También trabajar en temas de grupo de trabajo, tanto en los equipos técnicos como en el equipo no técnico. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la parte legal,
la parte administrativa. Trabajar en equipo. Es importantísimo que se trabaje en equipo para que todos estemos alineados a los diferentes tipos de actividades que vamos a realizar dentro del sector, ¿no? Así como bien Mateo comentaba que una de las herramientas fáciles de implementar y rápida para empezar a tener indicadores y empezar a trabajar es la plataforma MIS. Realmente es algo interesante y para ello vamos a tener un webinar específico sobre el tema de MIS, donde se recolecta toda la información y aparte me va a permitir integrar con otro tipo de herramientas para saber qué hacer frente a diferentes tipos de amenazas. O sea, nosotros decimos, bueno, muy bien, ¿qué tipo de amenazas existe en tu lugar? ¿No existe? ¿Cuál es el tipo de investigación que está haciendo el equipo? Retroalimentar toda esa información. Y es importante tener todo documentado. Y esto sin sonar medio reiterativo, es la generación de todo lo que son los acuerdos marcos con otros centros de respuesta locales, trabajar con alertas tempranas, generar documentos de buenas prácticas y hacer las presentaciones tanto a diferentes centros de respuestas. La mayoría en Latinoamérica, puntualmente, gran parte tienen ya sus centros de respuestas nacionales conformados, algunos con un nivel de madurez muy, muy importante, y es bueno tomar ese ejemplo. También hay muchos centros de respuestas que no son nacionales, que son por ahí provinciales o privados del área privada, que también tienen una experiencia significativa. Y en otros países también con los centros de respuestas de las fuerzas de seguridad. También en estos templates que vamos a trabajar es siempre tratando de colaborar con cada uno de los aspectos de acá. Cuando se habla sobre el tema de diferentes tipos de soluciones, Mateo fue comentando algunas que se pueden aplicar tanto al SOC como también al parte del CECIR, dependiendo del tipo de infraestructura que uno cuente, ya puede ser tanto en cloud, o una parte híbrida, o on-premise. Vuelvo al punto, es que va a depender la conformación, va a depender de un montón de aspectos, ¿no? Hoy por hoy casi la gran mayoría tiene una especie híbrida, tanto en cloud y on-premise. Algunas herramientas, acá ustedes estuvieron viendo la potencialidad de lo que tiene Hive y la parte de Cortex, con la parte de sistema de respuestas. Antiguamente, como bien comentaba, se recomendaba el retiro. Hoy hay varias herramientas. Estamos hablando acá siempre de la línea de open source, ¿no? Después en la parte de la parte de recolección de log también, donde se maneja, por ejemplo, la parte de Greylog, los sistemas WAF, también se necesita trabajar. Bueno, la parte de colaboración que ya hablamos, sistemas de monitoreo. Estos son algunos, o sea, no significa que solamente existen estos, en este caso, o ya sea Homosecure, o The Hive, o Nagios, o Suricata. Hay un montón de otras herramientas. Va a depender de cuál es el proyecto, cuál es el alcance, el nivel de procesamiento o el nivel de capacidad a nivel de la infraestructura que se tiene. También la experiencia del equipo, porque esto se necesita trabajar en equipo, tener experiencia, mucha práctica. Tengan en cuenta que la parte de open source se necesita trabajar en el conocimiento, perfiles específicos para esto. Y también se puede tener una especie de híbrido, ¿no? O sea, tanto la parte con herramientas de marcas, o sea, con licenciadas. Bien. Lo que comentaba es que, bueno, la idea es tratar de integrar tanto las herramientas open source o herramientas licenciadas. Lo importante siempre es la integración, la actualización y, sobre todo, teniendo un poco de lo que sea la parte de templates, diferentes tipos de templates, no solamente para la parte de los reportes a informe de los clientes, sino también diferentes tipos de templates para otro tipo de reportes internos, o también los templates de los playbooks que estuvo mostrando Mateo. Se pueden generar reportes de acuerdo a las normativas que existen en algún país en particular y deban comunicarse los incidentes a las autoridades. Hoy, por lo menos en Argentina, no es, o sea, por ejemplo, no hay una normativa que exija a la parte privada o a la parte civil que comunique los incidentes a un organismo, y desde la parte de la administración pública, ¿no? Y diferentes tipos de recomendaciones relacionadas puntualmente en temas de seguridad de la información, no solamente en la parte de gestión de incidentes. Desde luego, la parte de los informes tanto de auditorías internas y externas, incluso ustedes estuvieron ahí en el grupo del chat preguntando la necesidad o cada cuánto generar un pentest, o hacer un pentest, o hacer un análisis de vulnerabilidad. Bueno, va a depender mucho del activo, va a depender cuál es el activo y cuál es el motivo por qué se quiere hacer ese análisis de vulnerabilidad o ese pentest, qué es lo que se espera. Hay un montón de preguntas previas que antes de decir si hay que hacerlo a un mes, cada 2 meses o cada 4 meses,
hay que indagar un poquito más y por qué surge esa pregunta o por qué surge esa inquietud de hacerlo a un tiempo determinado, ¿no? El tema de la mejora continua, desde luego, es algo fundamental, trabajar siempre en la mejora continua, o sea, es trabajar. Y eso va a surgir puntualmente dentro de las partes de las pruebas. Cuando realizamos diferentes tipos de pruebas, nos van a surgir cosas a mejorar. Y ahí está el punto, es tratar de mejorar. ¿Cómo voy a mejorar? ¿Cómo se va a optimizar? Se pide no solamente la mejora, sino se pide la eficacia y la eficiencia dentro de un sistema. Y por ahí una de a mí que me gustan los sistemas y normativas, y soy de diferentes tipos de normativas, por ahí una de las cuestiones que todo lo que es el proceso de gestión de incidentes, o todo el proceso del centro de respuesta, es gestionarlo como si fuera un sistema de gestión. Siempre es lograr, desde la parte de planificación, de la parte de operación, y la parte de la verificación es lograr la eficiencia y la eficacia de ese proceso, ¿no? Bueno, esto un poco ya lo comentaba, sobre el tema de la creación de las guías y de los playbooks diferentes para cada tipo de incidentes de ciberseguridad. Siempre esto es manejarla, trabajar en equipos de trabajo, hacer las revisiones de los procesos, las pruebas, las simulaciones. O sea que hay bastantes actividades, que todas estas actividades después las vamos a explayar dentro del webinar de la semana siguiente, ¿no? Algunas cuestiones a tener en consideración para cada uno de los proyectos es, desde luego, o sea, cuáles son son servicios básicos avanzados a utilizar, a ofrecer. Las políticas, como hablaba al principio, cuáles son las políticas mínimas para empezar a trabajar, y los procedimientos y los procesos. ¿Qué tipo de activos? ¿Cuáles son los activos y los riesgos asociados? Desde luego tengo que tener sobre los activos una evaluación de los riesgos y también un plan de tratamiento de los riesgos para ir trabajando. ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar? Herramientas ya sean desde open source para iniciar, algunas híbridas, hacer un análisis para ver cuáles son las herramientas que tengo actualmente instaladas en la organización, y en base a eso a ver cómo las puedo integrar, ¿no? Puedo tomar información por diferentes métodos, ¿no? O sea, va a depender del tipo de licenciamiento y del tipo de herramienta y el tipo de experiencia que tengan los operadores o los administradores de cada una de las herramientas, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar con ellos. Desde luego se necesitan, para todo esto, más allá de la decisión de la dirección, de la alta dirección, donde realmente se establece la necesidad de conformar los centros de respuestas o en la parte del SOC, establecer los roles y las responsabilidades con las autoridades necesarias. Eso es importante porque no se puede esperar en el momento que ocurre un incidente a ver a quién le corresponde cierta actividad o no. Hay que actuar y hay que ejecutar una orden de la manera rápida y eficaz y de ser eficiente. ¿Cómo trabajar el equipo? Desde luego, en los equipos comentábamos en las charlas anteriores, y también Mateo al principio comentaba cómo era el contexto nuevo que estamos atravesando todos. Bien, no es más de ir a esperar o llegar a trabajar dentro del sitio, es ir al lugar. Trabajamos remotamente. Sigue trabajando, se trabaja remotamente y se trabaja de acuerdo a las políticas y a los procedimientos que se establecieron. En algunos casos, por ahí había procedimientos por ahí no formales, lo que yo les digo a veces son informales. Bueno, creo que es la mejor manera de formalizarlo y darle un cierre en esta etapa de aprendizaje que tenemos todos, ¿no? Los canales de comunicación es lo más importante, los ciclos de comunicaciones, y para esto también establecer lo que se le llaman los SLA, ¿no? O sea, cuáles son los SLA comprometidos, o sea, para cada uno de estos. O sea, realmente bien, se comprometen los SLA, bien, cada cuánto voy a atender, o sea, cómo te voy a avisar, a quién voy a avisar, tenemos que tener cuál es el SLA, o sea, eso es algo importante a definir, y en la herramienta de Javi lo mostraba Mateo de cómo se podía estandarizar o automatizar diferentes tipos de actividades ya con SLA está preestablecido, ¿no? Bueno, acá siguiendo un poco con lo que venía comentando, es el tema de los templates, generar los contactos y generar diferentes tipos de modelos, y empezar en la fase ya de la operación y la puesta en marcha. Estos simplemente como puntos superficiales, después lo trataremos con mayor profundidad en el webinar de la semana que viene. Vamos a hablar netamente sobre el tema de los servicios proactivos, donde tenemos por un lado la inteligencia amenaza de seguridad, la parte de observatorio de ciberseguridad. Desde luego vamos a hablar de mandar anuncios o difusiones a nuestra comunidad objetiva. Vamos a dar diferentes tipos de recomendaciones, análisis de riesgos. Y en la parte de los reactivos, ya directamente trabajar en la coordinación de respuesta a incidentes y el apoyo a la respuesta a incidentes a las áreas, a otras áreas, ¿no?
para todo lo que es los servicios de inteligencia avanzada. Desde luego es trabajar en diferentes aspectos. Es la parte de trabajar con diferentes tipos de herramientas y también de la parte de cuáles son los compromisos que se tienen. Algunas herramientas que ya las mencionó Mateo, como el tema de MIS, también otras integraciones también puede ser la parte de sandboxing como la parte de Cubo Sandbox, u otras herramientas, la parte del log también como Prelude, y otras consideraciones generales. Bien, importante a tener en esto, y no quiero ser tan reiterativo, creo que ya hablamos mucho de estos puntos, es un poco de disponer de procedimientos necesarios, tanto para, ya sea para un SOC para decir, el tema de las alertas, generar las alertas correspondientes, establecer los procedimientos de comunicación entre el cliente, o en realidad más que el cliente, la comunidad objetivo y las autoridades que aplican en el caso de ser necesario, y sobre todo es el tema de establecer los diferentes tipos de directrices y lineamientos sobre el tema de gestión de incidentes desde la parte de CECID, de la parte de conocerse y dar también concientización, formación, y ser un poco los que van a llevar la bandera de cómo deben gestionar o qué es, empezar a enseñar qué es un incidente dentro de la organización y cómo reportar y cómo atender ese tema, ¿no? Centralizar toda la información y siempre tratar de establecer más que nada un estándar para la parte de monitoreo y para la parte de respuesta. A nivel de sistemas en la parte operativa, tienen que tener sí o sí en la parte de gestión cada uno de los eventos, ya sean alertas o incidentes. Desde luego después se va a clasificar y se va a tipificar si es un incidente o no. Cómo se va a acompañar va a depender también de la asignación, hasta qué profundidad se va a trabajar con ese incidente, si ese incidente se trabaja con la parte de análisis forense también, o sea, va a depender cuál es la comunidad objetivo y dependiendo el alcance que va a tener. Y después, desde luego, siempre es crear información, desde luego para la parte de retroalimentación de la guía y buenas prácticas. Un tema no menor que se lleva a toda la parte del centro de respuesta es la parte de las lecciones aprendidas. Cada cosa es lecciones aprendidas para que optimizar los tiempos para cuando ocurra un incidente y de iguales características o similar, poder actuar y poder responder y reaccionar rápidamente, ¿no? Desde luego, siempre tiene que haber una reunión, se recomienda que exista una reunión mensual para hacer una revisión de todo el proceso y la mejora de la parte de incidente. Bien, hasta acá llego. Te doy, Mateo, si quieres ir haciendo un comentario adicional para ir al cierre. Si me permite, Mateo, les cuento que Mateo ha ido dando respuesta a las preguntas que yo un poco había seleccionado y separado. Si hay alguna que ustedes creen que todavía no se contestó, les pido que por privado me indiquen, pero creo, Mateo, que has estado respondiendo tanto a las del SOC y las del CECIRT. Julio, hay algunas últimas que han hecho, que si estás mirando el chat querés contestarla o agregar algo más. Bueno, sí, te dejo, Mateo o Julio. Sí, Mariela, gracias. Yo intenté responder la mayoría, creo que me faltan una o dos, ahora intento responderlas. Pero bueno, si quieren hacemos un breve repaso de algunas de las consultas principales, ¿no? Pero me preguntaban algunas que son de mucha discusión, ¿no? O sea, pero que también son esos temas que se repiten, ¿no? Como esa pregunta que hoy planteaba de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre SOC y CECIRT? Que siempre lo preguntan y hay que estar bueno aclararlo. Después esta otra de qué recomendamos, ¿no? Si una herramienta abierta u open source versus una herramienta licenciada. Y la verdad que son preguntas que generan tanto debate y que dependen de tantos factores y de qué estamos hablando, que es muy difícil tener una respuesta única. Bien, va a depender del tipo de herramienta de la que estamos hablando, de la filosofía de la empresa, de la filosofía nuestra. Cada una tiene sus pros y sus contras, con lo cual es un tema a realmente analizar caso a caso. Así como en algunos casos recomendamos open source, en otros vamos a recomendar alguna herramienta comercial, y depende un poco de esto que también iba atado a otra pregunta, ¿no? ¿Qué tanto se mantienen las herramientas? ¿Qué nos asegure cuál es el riesgo de que esa herramienta deje de ser mantenida? Y aprovecho a responder la otra pregunta. A veces pasa que herramientas comerciales terminan su ciclo de venta, su ciclo de soporte, y muchas veces sin tanto aviso previo. También las open source, ¿no? Muchas veces la comunidad deja de acompañarlas por algún motivo o sin motivo alguno, ¿bien? O tal vez el impulso era por pocas personas y bueno, tiene otras prioridades en la vida y esto hace que también se pierda continuidad. Son riesgos que pueden pasar, pero no base a
las comerciales versus las open source, sino que depende de cada uno. Yo hoy lo que ponía en el chat es, bueno, veamos qué tan involucrada está la comunidad, ¿no? No sé, por ejemplo, les mostraba el caso del Core Rules de OWASP. La comunidad de OWASP es muy grande. Sin dudas van a seguir manteniendo seguramente ese tipo de proyectos. No tengo la bola mágica, ¿bien? La bola de cristal, con lo cual tampoco lo puedo afirmar 100%, pero la tendencia es que eso va a seguir, ¿no? Cuando uno ve versiones avanzadas, ¿no? Versiones ya maduras de productos abiertos, uno puede tener más confianza, ¿bien? Después hay productos en los cuales el ámbito comercial aporta muchos beneficios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo planteaba en las respuestas las áreas de investigación, ¿no? Hay áreas de research a veces que son necesarias. Cuando hablamos de escaneos de vulnerabilidades, cuando hablamos de algún plugin específico, integración con tal o cual motor, y bueno, a veces hay que terminar yendo por una solución comercial que nos asegure o que tenga el mejor equipo, ¿no? O seguir grandes tendencias, ¿no? Ir a un Gartner, a un Forrester y tener, bueno, así cuál es la tendencia del mercado, ¿no? Hacia dónde está yendo y dónde están creciendo el uso. Bueno, pero de vuelta, es un análisis súper complejo, personalizado, que hay que tomarlo caso a caso, ¿bien? Yo quería responder ahí simplemente algunos temas de alto nivel, ¿bien? Y bueno, espero haber respondido la mayoría por el chat. Sí, yo, si les parece bien, Julio, no sé si pudiste ver hay algunas consultas respecto al CECIR, como qué herramientas para medir la madurez del CECIR tenés, o qué herramientas de ticket recomienda, pero si te parece, les prometo, yo voy a hacer unas respuestas a las cuestiones más administrativas. La grabación la vamos a subir, como les dije, los invito a que repasen la agenda que está previsto para lo que resta de abril y lo que queda ya para mayo. La vamos a estar revisando y actualizando, así que no dejen de consultar. Julio, te paso ahora a vos. Mateo, yo te dejo un fuerte abrazo. Me alegro que estén bien por allá, que está del otro lado. Y bueno, y nos encontraremos el jueves, están todos invitados. Julio, te paso para que vos hagas el cierre, si te parece. Bien, bueno, muchas gracias, Mariela y Mateo. Sí, algunas de las preguntas sobre el tema del nivel de madurez de la parte o herramientas de la parte para medir el nivel de madurez en CECIR lo vamos a ver en el webinar que viene. Justamente ahí tenemos algunas slides incluso comentando al respecto de cómo es el proceso, cómo es medir la efectividad y el nivel de madurez, que ahí lo vamos a poder ver. Si hay algunas de las preguntas que por ahí quedan pendientes en respuesta o se nos pasó a responder en este momento, no hay ningún problema, lo vamos a hacer un repaso y la vamos a contestar o ya sea en la grabación o directamente en el webinar de la semana que viene. No, lo que quería por ahí invitarlos a todos es que si ustedes tienen interés de cómo crear un centro de respuesta o de cómo confeccionar o cómo generar un SOC, desde el proyecto Aurora ONG nosotros podemos colaborar, podemos colaborar en todos los aspectos, ¿no? O sea, creo que les comentaba al principio, nosotros tenemos conformado un centro de respuesta y un SOC dentro que llamamos el SIC. Entonces, a partir de ahí, desde luego, así como tenemos las herramientas implementadas que estuvo mostrando Mateo y le estuvo viendo, llevándole una pequeña guía, podemos acompañarlo y darle un soporte en diferentes niveles y diferentes también etapas, ¿no? Tanto de herramientas de open source como también en herramientas o en integración con otro tema de herramientas. O sea que ahí podemos colaborar. Sí, en referencia a la parte de contacto para enviar, para la parte de ya sea algún requerimiento relacionado a un incidente, ustedes tienen ahí el correo, si no en la página también tienen el correo y también nos pueden pedir está disponible nuestra clave GPG para, bueno, para compartir información, ¿no? Una de las preguntas que nos hacía Juan Valderrama, que es, ¿cómo es el proceso para el CECIR de las Américas? Bueno, para este caso lo que tienen que es contactarse directamente con el equipo de Belisario o el equipo de Diego Subero, para que el CECIR, bueno, para que ellos les indiquen. Hoy por hoy está orientado a la parte de los SAR nacional. Van a ustedes, si ingresan a la página del CECIR de las Américas, que es el link que está en la presentación, van a encontrar ahí los requisitos y aquellos
centros de respuestas que ya están autorizados para ingresar. Dentro de ahí está el Colser, teniendo en cuenta que Juan Valderrama es de Colombia, o sea que tienen el Colser, que son, ahí con Wilson pueden hablar, creo que lo conoces, y a partir de ahí pueden ver cómo es el proceso de ese país de incorporar a la parte del centro de respuesta, ¿no? Bueno, no los quiero demorar más. Bueno, gracias a todos por la participación. Lo esperamos ya sea este jueves, tenemos hablando sobre el tema de cómo implementar 27001 y también está muy de la mano, orientado a la parte de ciberseguridad, a la parte de gestión de incidentes y la parte de privacidad. Vamos a entrar un poquito más en detalle, no tanto normativo. El lunes que viene entramos en toda la parte de la creación de lo que es el centro de respuesta y la parte de SOC, y así vamos a ir con diferentes tipos de webinars, cada vez subiendo el nivel técnico y llevarlo más también a cuestiones mucho más prácticas y más tangibles de realización, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes o buenas noches para todos.